cuando digo darle las bienvenidas, es como que nosotros los recibimos y en realidad estas son nuestras jornadas, digo, las estamos haciendo entre todos, somos partes de todo esto y por eso está muy bueno esto de que nos reunamos, que estemos juntas y que nos empecemos a ver más seguido, y que vayamos jerarquizando también nuestra profesión sabiendo que estamos más capacitadas para el trabajo cotidiano. Entonces, aunque no sea el término preciso, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas. Lo otro es que estamos tratando de avanzar en algunas propuestas que ustedes nos van haciendo, pero que estamos abiertos a recibir todas las propuestas que las colegas nos quieren hacer. Por lo tanto, somos todo oído para que nos manden WhatsApp, se acerquen al colegio, nos manden mail, diciéndonos como colegas qué es lo que esperan de su colegio. Y trataremos de ir dando respuestas en la medida de eso. Estas jornadas y las próximas que después le va a contar Maricel tienen que ver con eso, con escucharlos, escucharlas y poder dar respuestas a eso. Como habrán visto, hay innovaciones, cuáles son los videos, hay algunas fotitos, que es la manera en que vamos encontrando de comunicar e informar lo que estamos haciendo. Cuando digo estamos haciendo todos nosotras. Son algunas de las cosas, la verdad que creo que nosotros como comisión no esperábamos de que haya tantas cosas que hacer. Están muy buenas, están muy lindos, muy dinámicos, y mientras más seamos los que estamos formando parte de esto, es muchísimo mejor. Así que los invitamos a ver algunas de las fotos, en los recreos les vamos a ir poniendo los videos como para ir escuchando y mirando, y ustedes saben que está en el entorno virtual toda la bibliografía como para también ir repasando lo que se va dando, y en el canal de YouTube donde también se suben estas jornadas. Los objetivos de estas jornadas eran iniciar un proceso de reflexión y formación en torno a género, diversidad y derechos humanos, junto a las organizaciones e instituciones de las políticas sociales locales y provinciales. Repensar las prácticas profesionales y sociales acorde a la agenda social y a la complejidad del escenario social actual. El tema central de esta segunda jornada es repensar o trabajar la institucionalidad relacionada a la problemática. Para ello, primero, el primer panel va a estar a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia, donde trabajaremos los dispositivos de la política pública, la Ley 13.348 y la socialización del RUBIN, que es el Registro Único de Violencia. Vamos a presentar a las compañeras que nuevamente nos acompañan, a Magalí Quinteros y a Lucía Gras de la Subsecretaría de Género de la provincia. Nuevamente iniciamos estas jornadas muy contentas de tener tanta convocatoria, digo, en términos también del interés de seguir pensando y reflexionando las prácticas profesionales, como es la propuesta desde el Colegio de Trabajo Social. Para hoy vamos a tomar la ley provincial 13.348, es una ley sancionada en el año 2013, en términos de tiempo decimos que es una ley nueva y que aún, si bien tiene ya varios años, se desconoce, no se conoce su vigencia o se desconoce en términos de que no se quiere aplicar. Entonces, en función de esta situación, siempre es necesario volver a pensar y a situar las prácticas profesionales desde también los marcos legales, porque esta ley lo que va a introducir es un cambio en el paradigma respecto de cómo se entienden las violencias. ¿Se escucha bien? ¿Sí?
Entonces es necesario poder entender en todo caso y empezar a ver y a leer una ley que es muy fácil, de lectura accesible, no tiene un término, tiene cuestiones técnicas que sean necesariamente que quienes entienden de leyes puedan acceder a ella, tiene un vocabulario muy accesible y hace que podamos ir desarmando y entendiendo lo que nos va a plantear en cada una de sus definiciones. Como decía Magalí, hay un cambio de paradigma en relación a esta ley, la 13.348, que fundamentalmente saca el tema de la violencia de adentro de la casa, lo saca de un problema privado y lo empieza a ver como un problema del cual el Estado se tiene que hacer cargo. Entonces, hay un cambio absoluto de la manera de mirar el fenómeno de la violencia y eso es como el espíritu de la ley. La definición es muy sencilla, nosotros no queremos abundar en definiciones que probablemente a ustedes les aburren, la pueden leer, pero además de situar a la violencia como un problema doméstico, dice que también es un problema, digamos, es un fenómeno del cual las instituciones del Estado son responsables como garante de derecho o como victimarios también y victimarias, ¿no? Dice que la violencia puede darse de manera directa o indirecta. Vamos a ir viendo la definición rápidamente en el ámbito público como el privado, basado en una relación desigual de poder, y ahí nos retrotraemos a todo lo que estuvimos charlando en el encuentro pasado y cómo visibilizamos esa desigualdad de poder. Sobre la base de la violencia está esta desigualdad. Afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como también la seguridad de las mujeres. Y ahí también hace una definición que es importante. Cuando sale de violencia contra las mujeres, en la reglamentación esta ley va a incorporar a la ley de identidad de género y dice específicamente que las sujetas comprendidas y garantes y beneficiarias, digamos, de esta ley son las mujeres, cualquiera sea ella, digamos, de la manera que esa mujer se percibe, incluyendo a las mujeres trans, travestis y transexuales. Bien, en esto que plantea de la relación desigual de poder, digo, muestra también, y eso es un ejercicio que tenemos que hacer para entender el fenómeno de la violencia, que no es un problema de dos, no es un problema entre dos personas. En realidad, lo que nos está planteando es que hay una estructura social que va a establecer esta desigualdad y que este tipo de relaciones están presentes en todos los ámbitos en donde interaccionamos las mujeres. Es decir, no solo tenemos situaciones de violencia en la pareja, como va a establecer la ley que dice de violencia doméstica, sino que en los distintos ámbitos de interacción, y ahí va a nombrar el ámbito de la salud, el ámbito laboral, el ámbito mediático, son espacios en donde estas interacciones siguen teniendo y se sigue reproduciendo esta situación de desigualdad de poder, en donde las mujeres quedamos en una relación de sumisión, ¿sí? Entonces, es importante poder pensar que este fenómeno deja de ser del orden de lo personal, para pasar a ser una situación que se va a expresar en distintos ámbitos. Es un ejercicio, ¿por qué? Digo, en este cambio de paradigma, porque dominantemente, como lo plantea la ley 11.529, que es la ley que seguramente la mayoría de ustedes conocen, que habla de violencia intrafamiliar, también posiciona distinto el fenómeno. Entonces, nuestras prácticas también se van configurando y las vamos ejerciendo desde estos marcos. Que la ley establezca este nuevo paradigma no significa que automáticamente nuestra práctica profesional va a ir ligada a este paradigma. Es un proceso de revisión necesario, justamente como venimos planteando dentro de los objetivos que tienen estas jornadas,
para poder poner en todo caso en cuestión, preguntarnos cuánto se acerca nuestra práctica profesional a este paradigma de promoción de derechos de las mujeres. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien, seguimos. La ley va a establecer tipos y modalidades de violencia. Los tipos de violencia son la violencia física, que es la que todos podemos rápidamente identificar, conocer y con lo que seguramente se liga más a la situación de violencia, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo daño, dolor, riesgo, cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Es la visible, ¿sí? Luego tenemos la violencia psicológica, es la que causa el daño emocional y disminución de la autoestima. Además, va a detallar un montón de otras situaciones que se dan, como son la amenaza, el acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Va a poner y va a detallar múltiples situaciones que las mujeres víctimas de violencia van atravesando en estas situaciones de violencia psicológica. Si bien están a una cuestión mero para poder, pensarlas separadas en esta instancia, divididas en tipos de violencia, no quiere decir que se den así, sino que sabemos que estos tipos de violencia son coexistentes y se van dando alternadamente en cada uno de los ciclos de la violencia. Nosotros hacemos especial hincapié en la violencia psicológica y entender el proceso de violencia psicológica porque justamente es la primera violencia que aparece, pero que todavía no puede ser leída como tal, ¿sí? Para que llegue a una situación de violencia física, antes pasaron muchas de estas situaciones, pero no fueron advertidas, no fueron detectadas como situaciones de violencia psicológica. Entonces, la primera agresión aparece la sorpresa, ¿sí? Esto es muy importante poder ir, nosotros decimos, problematizando y viendo, porque en el relato muchas veces, cuando hacemos la asistencia de mujeres víctimas de violencia, en esa narrativa, en esa narración de su situación, van apareciendo distintas expresiones que podemos detectarla como violencia psicológica, pero que la mujer no la advirtió como tal. ¿Sí? Muchas veces, perdón Mari, muchas veces porque algunas de estas conductas están ligadas al mito del amor romántico. Entonces escuchamos de manera casi natural esta idea de me cela porque me quiere, si te quiero te aporreo, esas cuestiones que vamos como diciendo de boca en boca y pasándolas de una manera muy natural y que son la base también de esta naturalización de la que hablábamos y que sostienen estas conductas y no nos permiten verla como violencia. Bien, seguimos. La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho a la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio. No es, un tema menor que esta figura aparezca dentro de lo que es violencia sexual. Muchas veces estas situaciones de violencia sexual se daban, pero no se leían como tal. Es decir, en esto que las mujeres siempre tienen que estar a disposición de sus maridos, más allá de su propia voluntad, estas situaciones quedaban encubiertas y son situaciones de violencia sexual. Debemos entenderlas y leerlas desde esta definición, pero justamente dentro de los mandatos establecidos, el derecho a la mujer de decir no quiero tener relaciones sexuales no era algo que estaba incluido, era parte de lo que tenía que ser.
Entonces es muy importante también porque seguramente en el relato de las víctimas estas situaciones también se pueden escuchar y estas expresiones también están presentes. La violencia económica y patrimonial. Bueno, es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de distintas situaciones. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo. Esto está muy presente en las situaciones de violencia doméstica. Muchas veces los agresores retienen los documentos de las mujeres, de sus hijos, las tarjetas de cobro, de la asignación universal, de la tarjeta de alimentos, o si la mujer tiene un ingreso económico y percibe un sueldo, también parte de ese ejercicio de violencia tiene que ver con el manejo del dinero y no permitir que ella disponga de cómo manejar su propio ingreso, o muchas veces también es él el que dispone en qué se gasta el dinero en la casa. Entonces, todas estas situaciones son parte de situaciones de violencia económica. También ahí habla de la destrucción de objetos de trabajo, mujeres que a lo mejor tienen una máquina de coser, instrumentos de oficio, ya sea porque hacen carteras, distintos oficios, en donde ante la situación rompen la computadora, les sustraen esas herramientas de trabajo y dentro de esta situación nuevamente la mujer vuelve a quedar en una situación de dependencia, porque también tenemos que pensar el hecho de que esta herramienta de trabajo lo que va a posibilitar es un ingreso propio y mayor autonomía económica respecto de poder mantenerse por fuera, en todo caso, si hay una situación en donde ella decide separarse. Entonces, en estas situaciones, la posibilidad de romper esos elementos, de sustraerlos o de retenerlos, también tiene que ver con seguir reteniendo a la mujer en esa situación y no lograr, en todo caso, su autonomía, su independencia. ¿Algo más, Lucy, de eso? No, sí, en este tipo de violencia se incluye esta idea de que las mujeres deben cobrar lo mismo que los varones por igual tarea. Ustedes saben que en Argentina hay una brecha salarial del 27% entre mujeres y varones desarrollando la misma tarea, y en este caso, digamos, es notorio. Después vamos a ver las modalidades, pero este tipo puede ser... las instituciones también pueden ser victimarios de este tipo. Por ejemplo, nos comentaban las mujeres policías que para los eventos deportivos en las canchas, no sé si lo comenté la vez pasada, pero para los eventos deportivos en las canchas piden que la mayoría de las personas que vayan a trabajar sean varones. Solamente creo que un 10% solicitan de mujeres, que son para hacer los cacheos de quienes vamos ingresando al estadio. Pero ahí hay una cuestión institucional que afecta la economía y el patrimonio de las mujeres, que no tienen el mismo acceso al trabajo que los varones, en este caso los varones policías. Claro, porque en estas situaciones, la policía cobra adicionales y ahí se está limitando la posibilidad del cobro de esos adicionales a las mujeres, porque dominantemente queda la tarea en los varones policías, Eso también como una forma de violencia económica. Y la violencia simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. De estas tenemos todo el tiempo y basta con que nos detengamos un momento para poder verla. Se expresa a través mucho de los medios de comunicación,
pero está presente siempre y esto es necesario comenzar una tarea para desnaturalizar estas formas de seguir reproduciendo la desigualdad y la subordinación de la mujer en estas relaciones sociales. Otro ejemplo también muy claro, ustedes lo conocerán porque muchas vienen de municipios, comunas donde se hace la famosa elección de la reina del lugar. Bueno, eso es una clara expresión de violencia simbólica porque lo que se está exponiendo ahí es un tipo de mujer con determinadas características. A esas elecciones no participan mujeres con discapacidad, mujeres mayores de cierta edad, digamos, es un tipo de mujer que se la enaltece por su belleza y ciertas características ligadas a la belleza, ¿no? Ese es otro ejemplo claro de violencia simbólica institucional, digamos, que donde el Estado no es garante de los derechos de las mujeres y por el contrario las pone en un lugar de victimización. Sí, en esto también digo, basta ver los requisitos que esos concursos de reina tienen, porque tienen una determinada edad, estudios, bueno, después las cuestiones físicas, la altura, el peso, la talla, y no tienen en cuenta otros valores que las mujeres tenemos y capacidades y atributos que también deben ser reconocidos, sino que se expone este estereotipo de belleza y refuerza justamente este modelo de mujer como objeto. Entonces, bueno, parte también de la tarea es la erradicación de estos concursos de belleza que genera, les podemos decir, mucha resistencia en las localidades porque está muy ligada a la idiosincrasia del lugar, a la cultura del lugar, porque está simbolizada como un reconocimiento del lugar en la localidad, y en muchas localidades este proceso se fue dando, y decimos proceso porque si no se trabaja previamente en la comunidad buscando que se entienda el porqué de la erradicación de estos concursos, rápidamente aparece, bueno, es la revancha de las feas, como salió una vez el editorial del diario El Litoral de Santa Fe, como parte de esta violencia simbólica, era la venganza de las feas, Rogelio Analís, el periodista que escribe para el diario Litoral. La subsecretaría comenzó una campaña que se llama Ni reinas ni princesas, no porque no querramos visibilizar a las mujeres, sino porque pretendemos que se visibilicen otros atributos y características que tenemos. Bueno, y el periodista escribió una editorial en el diario Litoral que el título era La venganza de las feas, digamos. Entonces, esa es otra expresión clara de violencia simbólica. Hay una más que se agregó hace muy poquitito, no sé si ustedes están al tanto, pero la legislatura nacional tipificó un nuevo tipo que es la violencia callejera, lo que llamamos como acoso callejero. Se incluyó en la ley como un tipo específico de violencia que no nos faltó no ponerlo acá en la presentación, pero no queríamos dejar de mencionarlo. Esto que también tan naturalmente, digamos, nosotras aceptamos durante un montón de tiempo cambiarnos de calle o dar una vuelta a manzana para no pasar por ciertos lugares porque nos generaba miedo verdaderamente. Bueno, ahora sabemos que el acoso callejero es violencia y que no debemos naturalizarlo, e incluso tenemos que empezar a pensar estrategias para erradicarlo, porque ese finalmente es otro de los objetivos de esta ley. Sí, digo, esto que naturalmente, el piropo que naturalmente recibimos las mujeres desde muy chiquitas, es una situación de violencia. Y es necesario también esto que plantea la ley, qué acciones se van a tener respecto de la sanción de esa situación, porque bueno, todas seguramente, si les decimos levanten la mano a lo largo de su vida quienes, las mujeres que hayan tenido alguna situación de acoso callejero, seguramente la mayoría de las que estamos acá vamos a levantar la mano porque alguna situación de esas, algunas verbales y otras sí de manoseo y de acoso físico, está muy presente en la vida cotidiana de todas las mujeres.
Bueno, lo que la ley menciona, que esto lo vamos a pasar también rápidamente porque queremos mostrarles algunas otras cosas, son que estos tipos de violencia se dan en distintas modalidades o ámbitos. Entonces, menciona 6, que es la violencia doméstica, que es lo que ocurre, digamos, en el ámbito de lo privado, en las casas, en los hogares, pero no solo la ley que es para parejas casadas, sino que también incluye convivencia, distintos tipos de convivencia e incluso los noviazgos donde no medie la convivencia. La violencia institucional, que es aquella ejercida desde las distintas instituciones por funcionarios o funcionarias profesionales, personas, acá estamos incluidas todas y todas, y también aquellas personas que trabajen en organizaciones civiles como pueden ser gremios, clubes, vecinales, digo, no solo incluye las instituciones públicas, sino también las organizaciones civiles, los partidos políticos, por ejemplo, cualquier otro tipo de organización institucional. La violencia laboral, que es la que se da justamente en el ámbito laboral, esta vamos a hacer un paréntesis porque la vamos a tomar específicamente la última jornada que se organizó acá, así que la pasamos directamente. Sí, ahí por ahí la salvedad respecto de las situaciones de violencia laboral, hacer la distinción que como agentes del Estado, quienes intervienen ante las situaciones de violencia laboral es la Defensoría del Pueblo. Para nosotros, digo, como agentes del Estado, las denuncias y el asesoramiento es en la Defensoría del Pueblo, y en el ámbito privado también es necesario saber que interviene el Ministerio de Trabajo de la provincia, la Oficina de Trabajo Decente. Es necesario, digo, saber cuáles son en todos casos quienes nuestros derechos y quienes nos amparan, pero también poder brindar el asesoramiento ante una situación de violencia laboral, saber que el Ministerio de Trabajo de la provincia a través de la Oficina de Trabajo Decente es quien interviene ante situaciones de violencia, y en el caso del ámbito público, de las agentes y agentes del Estado, es Defensoría del Pueblo. Bien, seguimos con la violencia contra la libertad reproductiva. Es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Las situaciones de violencia contra la libertad reproductiva dominantemente, bueno, están relacionadas con el ámbito de la salud, y es necesario también desnaturalizar en esas situaciones la posibilidad de que las mujeres elijan, que tengan y se les brinde toda la información respecto de los métodos anticonceptivos. Hay muchos médicos, médicas que no se dan el tiempo de explicar la amplia variedad de métodos anticonceptivos y pensar junto con la mujer cuál es el indicado para sí. Digo, en esto de te doy la pastilla, venís el mes que viene a retirarla, no hay un respeto por esta libertad reproductiva, ni tampoco se acompaña en ese proceso a elegir a la mujer cuál es el método más acorde a su vida. La posibilidad también de realizarse lisis tubarias, muchas veces sabemos que está presente en el ámbito de los efectores de salud, que cuando las mujeres van a solicitar esas lisis tubarias, muchas veces se les niega. Se argumenta que son muy jóvenes, que después se van a arrepentir y van a querer seguir teniendo hijos, y no se escucha a la mujer y no se acompaña en esa decisión, poniéndola nuevamente, digo, en esta situación de violencia, que hay otro que decide por sobre la mujer. No se escucha la decisión que ella toma, y en todo caso tampoco se acompaña ese proceso. O se piden requisitos, por ejemplo, que vaya el marido. Si ella se quiere hacer la lisis, que vaya acompañada por el marido. Entonces, esto está presente en las prácticas profesionales y es necesario comenzar a erradicarlo. Sí, y la violencia obstétrica es otra de las modalidades que puntúa la ley, que son aquellas situaciones que se presentan en los procesos de
embarazo, parto y posparto de distintas maneras. Yo siempre digo, digamos, que levanten cualquier mujer que haya sido madre, que haya pasado por una situación de un embarazo, que levante la mano quien no ha sido violentada porque no se respetó alguna de sus decisiones. Digamos, somos muy pocas informadas en relación a cuáles son los derechos que nos asisten. Hay una ley específica que es la ley de parto humanizado que plantea específicamente que las mujeres tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir ese proceso, que no necesitamos demasiada medicación, que debe ser lo más natural posible, de manera informada, respetuosa de nuestras decisiones. Y hay, tanto en el ámbito público como en el privado, numerosas situaciones que a nosotras nos llegan de denuncia respecto de, por ejemplo, que no dejan que las mujeres sean acompañadas cuando tienen una cesárea, o que le pusieron un goteo y aceleraron el proceso y que después no resultó positivo. Digo, hay innumerables casos, pero básicamente esta modalidad se refiere a eso, digamos, a que nosotras tenemos el derecho, cuando estamos embarazadas, cuando vamos a parir y posteriormente a ello, a que nos escuchen y que tengamos decisión en relación a ese momento de la vida que estamos pasando. Sí, y en este sentido también el aumento del número indiscriminado de cesáreas. Hay un aumento del 30% sí, del número de cesáreas, y tiene que ver justamente con que se ordena, en todo caso, el nacimiento a las necesidades de los profesionales y no al de las mujeres. Digo, a quienes hayan cursado un embarazo y tenían fecha de parto cercano a Navidad o Año Nuevo, les puedo asegurar que la mayoría ha nacido por cesárea. Digo, son muy pocos los médicos que esperan que se dé el proceso. En todo caso te dice, bueno, lo programamos antes del 20, cosa que vos pases la fiesta tranquila y yo también. Digo, no va a ser cosa que el 24 a las 12 estemos los dos brindando en el sanatorio. Entonces, este proceso también muestra cómo queda ordenado, digo, a la necesidad del otro, que es en este caso el profesional, y no a respetar el proceso de la mujer y del niño en gestación. Bueno, un poco de esta ya estuvimos hablando, que tiene que ver con la violencia mediática. Son aquellas publicaciones o difusiones de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Hace unos años ya, había un boliche acá en Santa Fe que había hecho una publicidad el fin de semana. La difusión era mamate y pegale a tu ex. Esa era la convocatoria del boliche para el fin de semana, y así era la difusión, la gráfica. Digo, había un joven, ¿sí?, con las manos vendadas y con los puños cerrados con sangre. Entonces, esa era la imagen, ese era el mensaje que se transmitía para la convocatoria, cargado obviamente de todo este contenido. Y digo, es de unos años atrás, seguramente que supongo que en este momento no se animarían a hacer esa convocatoria, esperemos, ¿no? Pero siempre nos sorprenden y siguen mostrando cómo estas formas de entender también la publicidad siguen ligadas a estos estereotipos fuertemente. Bueno, después las publicidades donde dominantemente se siguen viendo a las mujeres vendiendo productos del hogar, como son los de limpieza para la cocina, para el baño, que siguen mostrándonos como la reina del hogar, o en las imágenes que tienen que ver a las mujeres como objeto sexual, desnudas al lado de una imagen de un auto. Digo, que tendrá que ver una cosa con la otra. Sí, incluso también afirmaciones de periodistas. Hay un organismo específico que es el Observatorio de Medios que hace un seguimiento de estas situaciones, y en algunos casos también tiene la potestad de generar ciertas sanciones.
Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que hace un tiempo la Nata había dicho de Flor de la B que era un hombre que meaba de parado, una cosa así. Bueno, esa es una situación de violencia mediática y el observatorio generó una sanción por el cual la radio tenía que pasar decir algunos artículos de la ley de identidad de género durante un tiempo y además tuvo una sanción económica. Lógicamente que siempre nosotras todas estas cuestiones nos saben a poco, pero digo, es importante que esto se vaya visibilizando, que el Observatorio de Medios cada vez se vaya expidiendo más respecto a estas cuestiones para ir modificando la tendencia, digamos, a decir este tipo de cosas. Los dispositivos institucionales de los cuales nosotros formamos parte son también, digamos, un recurso que le puede poner las manos a las pepas para salir de esas situaciones, y generalmente lo van a tomar ahora los compañeros y las compañeras de la Defensoría del Pueblo, pero muchas veces esos dispositivos se convierten en sí mismos también en un problema y en un obstáculo. Por eso se dice que las mujeres, cuando piden ayuda o cuando piden acompañamiento para empezar a pensar en cómo proyectar una vida libre de violencia, empiezan a atravesar una ruta que es crítica, que es como laberíntica, porque incluso en ese laberinto pueden entrar por diferentes lugares. Digo, la ley menciona una cantidad de instituciones diversas en las cuales las mujeres se acercan, dicen, piden ayuda o piden asesoramiento, como son las escuelas, los centros de salud, las comisarías, los organismos judiciales, el Estado local, puede aparecer también en un club, en organizaciones civiles, en grupos de mujeres organizados en algún barrio. Por ahí comienza, en alguno de estos lugares comienza esta ruta y suele ser bastante difícil de atravesar. Como decía, lo van a tomar los compañeros, así que no queremos ser redundantes. Y lo que me interesaría decir también es que, teniendo en cuenta que acá han venido de lugares distintos de la provincia, en cada territorio esta ruta es diferente, porque las instituciones con las que cuenta la localidad son distintas. En algunos lugares hay centros territoriales de denuncia, en otros no. En algunos lugares hay comisaría de la mujer, en otros lugares no. A nosotros en algunas localidades nos decían que incluso las iglesias o también son lugares de referencia donde las mujeres van a pedir ayuda, entonces el Estado tendrá que tener algún acercamiento, alguna coordinación ahí por hacer. Digo, finalmente es el Estado el que tiene que hacerse responsable de alguna manera de acompañar el proceso. Sí, hay dos, nosotros seguimos detectando dentro de los organismos oficiales dos espacios, dos lugares que siguen apareciendo como el obstáculo, y uno tiene que ver con seguridad y el otro con justicia. Esos serían los dos grandes obstáculos a resolver y con quienes trabajar. Seguridad, digo, vamos a abrirlo, vamos a poner lo que establece para seguridad la ley. Los deberes y obligaciones de las fuerzas de seguridad: recepcionar las denuncias de las mujeres víctimas de violencia, facilitar el acceso a la justicia, brindar información específica y necesaria para dar continuidad a las acciones judiciales. Cómo pensamos y podemos reflexionar acerca de las prácticas. Lo que dominantemente aparece es el descreimiento, muchas veces cuando las mujeres se acercan a hacer la denuncia, o se las busca persuadir de, bueno, pero si vos haces la denuncia, es mejor hacer una exposición. Sigue apareciendo esta figura de dejar la exposición, que no tiene ningún otro sentido más que quedar archivada ahí en la comisaría. Cualquier comisaría puede tomar una denuncia por situaciones de violencia de género. Específicamente, bueno, el Centro Territorial de Denuncia, las comisarías de la mujer son los espacios en donde se toman en particular las denuncias, pero después en cualquier otra comisaría de la localidad, de cualquier lugar, deberían tomar la denuncia ante situaciones de violencia de género. Sabemos que eso cuesta y en algunos lugares también no ocurre. O
una vez que se estableció con el comisario y se trabajó, lo que nos transmiten muchos equipos locales, es que hay una rotación en la fuerza de seguridad, y lo que se había logrado establecer como líneas de acción, como un protocolo en la localidad, con la comisaría, al cambiar ese comisario, vuelve todo a cero, es decir, vuelve todo atrás y hay que establecer de nuevo esos criterios. En esta rotación del personal de seguridad también aparece como un obstáculo, porque todo eso ese recurso humano, que muchas veces también nosotros cuando hacemos las capacitaciones obviamente son convocados y ya en la localidad está funcionando, bueno, al haber esta rotación en la fuerza de seguridad hace que haya que volver a empezar. Entonces es como que no se logra sostener en el tiempo estos criterios o estas definiciones, estas pautas de acción respecto a lo de seguridad. Bueno, para ir cerrando y damos espacio a la continuidad de la jornada, queríamos mencionar, porque era uno de los temas también que teníamos nosotros, es el tema del Registro Único de Violencia contra las Mujeres, RUVIM. El registro único viene funcionando hace tiempo, va teniendo mayores niveles de ajuste, se trabaja conjuntamente con el IPEC, que es el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, y se van cargando los datos que son las situaciones y no solo las denuncias, como antes el antiguo RUVIN hacía, que solo cargaba denuncias policiales. Este RUVIN amplió esa base de datos y recibe datos de la policía, pero también de otros organismos oficiales como es salud, educación, los equipos socioeducativos y las áreas locales. Los municipios, por ejemplo, de Santa Fe, Santo Tomé, Reconquista, bueno, grandes localidades ya están haciendo esa carga de datos de las situaciones, y algunas localidades pequeñas, también algunas comunas, se van incorporando a la carga de datos de RUVIM. Defensoría también hace carga de datos de RUVIM. Ya van 2 informes que se han hecho respecto del año 2018, todavía el primero del 2019 todavía no está hecho, pero pueden acceder a los datos de RUVIM a través de la página oficial. Anabela, podés ahí agregar la parte tuya. Contarles que el registro nosotros lo empezamos a trabajar a partir del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos desde el Observatorio de Políticas de Género. Empezamos a trabajar con el IPEC en el 2013-2014, empezamos a construir el instrumento de recolección de información a partir de analizar instrumentos internacionales, pero también los instrumentos que había en el Observatorio Nacional y todo lo que había hecho Elena Hilton desde la Corte Suprema de Justicia en Nación, en la Oficina de Violencia Nacional. Y empezamos a trabajar con el IPEC desde esa fecha y se institucionalizó mucho después, porque requirió todo un trabajo de sistematización del Instituto Provincial de Estadística de Censo, y después trabajar las articulaciones con los diferentes ministerios, es decir, participa el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y obviamente municipios y comunas, y como verán es progresivo cómo se va avanzando en la incorporación de este instrumento. Y básicamente, acá el equipo de promoción de derechos son los encargados de capacitar también. Una de las dificultades que teníamos era quién toma el dato y cómo se toma ese dato. Es decir, quien toma el dato está capacitado en perspectiva de género, está comprendiendo el valor que tiene ese dato y cómo, de alguna manera, hacer que ese instrumento incorpore toda la información necesaria para identificar la situación, para ponderar la situación y después para que los equipos intervengan, los equipos locales de las áreas mujer en primer nivel y los equipos provinciales en el segundo nivel, de acuerdo a las competencias. Entonces, como verán, es algo que nosotros venimos construyendo ya hace varios años.
y que de alguna manera se va mejorando, o se van incorporando no solamente actores sociales, sino también se va evaluando el instrumento.